Dolor originado en el aparato digestivo. Aspectos generales. El dolor del tubo digestivo puede ser de dos tipos, visceral y parietal. El dolor visceral se origina en la pared del tubo digestivo por la estimulación de terminaciones nerviosas que responden a varios tipos de factores. Aumento de la presión intramural de dentro de la pared, isquemia y inflamación o ulceración de la mucosa. Aumento de la presión intramural. Bien por la contracción violenta de la musculatura, bien por la distensión cuando se acumula el contenido en la estenosis u obstrucción. Isquemia, se produce dolor por falta de riego sanguíneo. Y por último, inflamación o ulceración de la mucosa. Estos estímulos viajan a través de las fibras simpáticas hasta la médula y desde esta hacia los centros superiores. El dolor visceral posee varias características. En primer lugar, es sordo y mal localizado en la línea media del abdomen, aproximadamente a la altura de la víscera de la que procede. Que el dolor es sordo quiere decir que no lo localizas exactamente en el lugar. Es leve pero continuo. Así pues, el dolor del intestino anterior, concretamente del estómago, duodeno, vía biliar y pancreática, se aprecia en la región epigástrica. El originado en el intestino medio, intestino delgado, apéndice, mitad derecha del colon, se percibe en la región periumbilical, y el del intestino inferior, colon transverso derecho y colon sigmoideo, en la zona hipogástrica. El dolor parietal se origina en la serosa peritoneal por la estimulación de terminaciones nerviosas, principalmente por inflamación química o infecciosa. El dolor parietal, a diferencia del visceral, tiene otras características. Es un dolor agudo, se localiza en el punto exacto, continuo y bien localizado. Se exacerba con los movimientos. Si se mueve el paciente, le duele más la zona. Por ejemplo, con la respiración y con la tos. Y con la presión, por lo que el enfermo tiende a la inmovilidad. La razón se debe a que todas estas maniobras aumentan el contacto del agente irritante con la serosa y no se asocia a dolor referido. El dolor referido es el percibido lejos del lugar de origen. Es frecuente que una lesión de las vísceras abdominales ocasione en primer momento un dolor visceral y a continuación evolucione hacia un dolor parietal, fenómeno conocido como conversión. Aquí tenemos en esta tabla las principales diferencias entre dolor visceral y dolor parietal. Tenemos que el dolor visceral es sordo, mal localizado, relacionado con la inquietud y agitación, sin experimentar incremento con los movimientos, y aparece dolor referido. En cambio, el dolor parietal es un dolor agudo, bien localizado, el enfermo tiende a la inmovilidad, se aumenta con los movimientos y no se asocia con dolor referido. Aspectos específicos. Vamos a ver el dolor en diferentes zonas del tubo digestivo. Dolor de origen esofágico. Existen tres formas de dolor de origen esofágico: odinofagia, dolor al tragar, pirosis, ardor y dolor cólico esofágico. Odinofagia. Se denomina odinofagia a la presencia de dolor al deglutir. Este síntoma se debe a la inflamación de la mucosa esofágica, principalmente de causa infecciosa o tóxica. Pirosis. La pirosis, una de las consecuencias del reflujo gastroesofágico, es una sensación de ardor que se asciende desde el epigastrio hasta el cuello por detrás del esternón retroesternal en forma de oleadas. Las circunstancias que favorecen el reflujo al esófago del contenido gástrico son la presencia del contenido gástrico en la parte alta del estómago, por ejemplo al inclinarse hacia adelante o al adoptar la postura de cúbito supino, boca arriba. La repleción del estómago, cuando el estómago está muy lleno, tras comidas copiosas o cuando se vacía lentamente, por ejemplo en la estenosis pilórica, estrechamiento del píloro, o en la gastroparesia. La gastroparesia es parálisis del estómago. Y el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo por el embarazo o empleo de ropa apretada.
Dolor cólico esofágico. Es un dolor intenso debido a la presencia de contracciones musculares potentes, persistentes o repetitivas. Puede aparecer de forma espontánea en las alteraciones motoras esofágicas o ser desencadenado por la ingesta de alimentos y líquidos que irritan la mucosa, por ejemplo si son muy fríos o muy calientes, si son ácidos o contienen alcohol. Dolor de origen gástrico. Puede ser de dos formas. El dolor de la úlcera péptica, bien definido, dispepsia no ulcerosa, que es dispepsia, es digestión difícil y laboriosa de carácter crónico, y la dispepsia no ulcerosa está peor definida. Dolor de la úlcera péptica. Tiene unas características bien definidas. Es de carácter variable, se localiza en el epigastrio y no se irradia. Esto quiere decir que siempre está ahí y no va a otras zonas. Aparece de 30 minutos a 3 horas después de la comida, periodo correspondiente al vaciamiento gástrico de la comida, por lo que el HCl irrita las terminaciones nerviosas. Aparece en forma de brotes temporales, característicamente en primavera y otoño, y se alivia con la ingesta de alimentos y antiácidos que neutralizan el HCl. Más bien en la úlcera duodenal, en la gástrica no es tan común. Dispepsia no ulcerosa. Las molestias de otras gastropatías, enfermedades del estómago, relacionadas con anormalidades de la motilidad y del vaciamiento del estómago, son calificadas de dispepsia o de indigestión. Las molestias dispépticas nada tienen de característico, salvo la localización imprecisa en el epigastrio y el carácter de sordas, como corresponde a un dolor visceral. El paciente es incapaz de señalar circunstancias que le alivien. Dolor intestinal. Como todos los dolores viscerales, es sordo, mal localizado en la región periumbilical alrededor del ombligo si procede del intestino delgado, y en la mitad inferior del abdomen si tiene su origen en el intestino grueso. Un tipo especial de dolor intestinal es el dolor cólico, es decir, con aumentos y disminuciones. Los aumentos coinciden con actividad contráctil intensa de la pared y las disminuciones con la ausencia de esta actividad. Este dolor es expresión del hiperperistaltismo, generalmente desencadenado por el contenido intestinal acumulado delante de un obstáculo. Este dolor se alivia con la defecación, que significa que el contenido intestinal ha logrado atravesar la zona estenosada, estrechada. Dolor de origen rectal. Tenemos el tenesmo. El tenesmo es una sensación de ocupación y ardor en el recto, Me duele el culo, acompañada de la impresión de que la evacuación ha sido incompleta. Es la expresión de la irritación de la mucosa porque está inflamada y o ulcerada, o bien existe una ocupación en la luz. Y por último vamos a ver la fisiopatología de los gases intestinales. Aumento de gas en el tubo digestivo. Mecanismos y causas. Teniendo en cuenta el origen del gas intestinal, existen 4 mecanismos principales por los que aumenta su cantidad. El aumento del gas deglutido por hábito nervioso o por ingesta rápida, la hipercloridria, que aumenta la cantidad de ácido neutralizado en el duodeno, la ingesta excesiva de bebidas gaseosas y el aumento de la producción de gases por las bacterias del colon debido a una mayor cantidad de sustratos, por ejemplo, legumbres. Consecuencias. Las consecuencias del exceso de gases son de 4 tipos: eructos, distensión abdominal, dolor y flatulencia excesiva. Eructos. Consiste en la expulsión sonora de gas por la boca. Pueden corresponder al consumo de bebidas gaseosas, a la excesiva deglución de aire o a la transformación de glúcidos. Distensión abdominal. Es intermitente por las variaciones de la cantidad de gas acumulado. Dolor. No tiene características especiales y aunque se suele atribuir a la distensión de la pared intestinal, es posible que sea expresión de una disfunción motora, ya que se ha comprobado que no está en relación con la
cantidad de gas albergado en el intestino. Flatulencia excesiva. El aumento de la expulsión de gases por el ano no tiene trascendencia médica.